Me daban por muerto financieramente. Literalmente, mis amigos me evitaban. Mi familia me miraba con lástima y el banco, bueno, el banco ni siquiera me miraba. Estaba ahogado en deudas, viviendo de tarjeta en tarjeta, con una ansiedad que me carcomía por dentro. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que ese era mi fin, que jamás saldría del hoyo que yo mismo había cavado. ¿Te suena familiar? Quédate, porque lo que estoy a punto de contarte no es solo mi historia, es la hoja de ruta que podría cambiar la tuya para siempre. Mi nombre es Carlos, y hace apenas unos años, mi vida financiera era un desastre monumental. No un pequeño desorden, no, un auténtico huracán. Categoría 5, ganaba un sueldo decente, pero el dinero se me escapaba de las manos como si fuera agua. Compraba cosas que no necesitaba para impresionar a gente a la que no le importaba. Salía a comer fuera casi todos los días, y mi lema era para eso trabajo. Pero la realidad me golpeó de frente. Una tarde, al intentar pagar un simple café, mi tarjeta fue rechazada. Y luego otra, y otra. El pánico se apoderó de mí, Fue en ese momento, con la cara roja de vergüenza, que toqué fondo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, mientras las cifras de mis deudas bailaban en mi cabeza como demonios. Me sentía fracasado, un impostor. Había construido un castillo de naipes con dinero que no era mío, y acababa de soplar el viento. Estaba desesperado, a punto de rendirme, de declararme en bancarrota y aceptar la derrota. Pero en medio de esa oscuridad, una pequeña chispa de rebeldía se encendió. Me negué a que esa fuera mi historia. Me negué a ser el tipo que lo perdió todo. Decidí que iba a luchar. Pasé semanas investigando, leyendo libros que nunca pensé que leería, escuchando a mentores y multimillonarios que habían estado en situaciones peores que la mía. Devoré todo lo que pude sobre finanzas personales, psicología del dinero y creación de riqueza. Y poco a poco, empecé a conectar los puntos. Descubrí que los ricos no juegan con las mismas reglas que el resto de nosotros. Tienen un conjunto de principios, casi secretos, que aplican religiosamente. No se trata solo de ganar más dinero, sino de cómo piensas y actúas con el dinero que tienes. Fue así como destilé todo ese conocimiento en 5 reglas. 5 reglas ocultas que el sistema no quiere que sepas. Reglas que van en contra de todo lo que nos han enseñado sobre el dinero. Decidí aplicarlas con una disciplina militar. No fue fácil. Tuve que cambiar hábitos arraigados durante años. Tuve que decirle no a muchas cosas y a muchas personas. Tuve que enfrentar mis miedos y mi ego. Pero estaba decidido. Este era mi plan de escape. La primera regla que apliqué fue posiblemente la más contraintuitiva y poderosa de todas. La llamo el efecto ancla inverso. La mayoría de la gente, cuando quiere salir de deudas, se enfoca en recortar gastos pequeños, el café de la mañana, la suscripción a esa plataforma que casi no usas. Y está bien, pero eso es como intentar vaciar el océano con un balde. El efecto ancla inverso consiste en atacar primero, y con una agresividad brutal, tu gasto más grande. Sí, ese que te da pavor tocar. En mi caso, era el alquiler de mi apartamento. Vivía en un lugar cool, en una zona de moda, pagando una cantidad exorbitante, solo por el estatus. Me dolía en el alma, pero tomé la decisión. Me mudé a un lugar mucho más pequeño, más modesto, a las afueras. Mis amigos se burlaron. ¿En serio, Carlos? ¿Vas a vivir ahí? A mi ego gritaba pero hice los cálculos. El dinero que me ahorraba cada mes era una cifra enorme. No eran los $5 del café. Eran cientos, miles al año. Ese dinero extra no lo gasté. Lo redirigí con la precisión de un cirujano láser hacia mi deuda más pequeña. A esto se le conoce como el método bola de nieve. Pero yo le di un giro. Al liquidar esa primera deuda en tiempo récord, sentí una victoria psicológica increíble. Era la primera vez en años que eliminaba una deuda por completo. Esa sensación de logro
Me dio el combustible y la motivación para seguir. Liberado ese pago mensual, sumé esa cantidad al pago de la siguiente deuda más pequeña, creando una bola de nieve de pagos cada vez más grande. Pero identificar ese gasto ancla y aplicar la bola de nieve era solo el comienzo. La segunda regla fue la que realmente empezó a cambiar el juego y a construir los cimientos de mi futura riqueza. Se trata de una mentalidad que los millonarios entienden a la perfección, pero que la clase media ignora por completo. Y es aquí donde la mayoría de la gente falla. Incluso si logran pagar sus deudas, se quedan estancados. Esta segunda regla es tan crucial que merece su propio espacio, porque una vez que la entiendes, tu cerebro hace clic y ya no vuelves a ver el dinero de la misma manera. Te prepara no solo para salir del hoyo, sino para empezar a construir la escalera hacia la libertad financiera. Y es precisamente de lo que hablaremos en la siguiente parte. Te mostraré cómo pasé de simplemente sobrevivir a empezar a construir activamente mi patrimonio, usando un principio que está oculto a plena vista. Si crees que lo que has oído hasta ahora es potente, espera a descubrir la segunda regla. No te lo querrás perder. Para los que no lo han visto, este video es la segunda parte de la historia de cómo pasé de estar ahogado en deudas a construir mi camino hacia la riqueza. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que la veas para que entiendas todo el contexto. En el video anterior, les conté sobre la primera regla, enfrentar la brutal realidad de mis deudas. Fue doloroso, pero necesario. Ahora, sigamos con el viaje y la segunda regla que lo cambió todo. La segunda regla era la dieta de efectivo estricta. Verás, después de listar todas mis deudas, me di cuenta de que mi mayor enemigo eran las tarjetas de crédito y los pagos invisibles. Era demasiado fácil deslizar el plástico o hacer clic en comprar ahora sin sentir realmente el golpe en mi bolsillo. Así que tomé una decisión radical, ancorté todas mis tarjetas de crédito, literalmente, las saqué de mi cartera y las destruí con unas tijeras. Sentí un miedo terrible, pero también una liberación increíble. Mi nuevo sistema era simple en solo gastaba el dinero que tenía en efectivo. Cada semana, al recibir mi sueldo, iba al banco y retiraba la cantidad exacta que había presupuestado para mis gastos esenciales en comida, transporte y un poquito para imprevistos. Todo lo demás iba directo a pagar deudas. Si salía a comprar el súper y solo llevaba 50 euros, adivina qué, solo podía gastar 50 euros. No había opción de pasarse. Este método me obligó a ser consciente de cada céntimo que gastaba. Me volví un maestro en encontrar ofertas, en cocinar en casa, en lugar de pedir comida, y en cuestionar cada compra. ¿Realmente necesito esto? Este cambio no fue solo financiero, fue psicológico. Pagar con billetes me reconectó con el valor real del dinero. Cada vez que entregaba un billete, sentía físicamente que mi riqueza disminuía, lo que me hacía mucho más cuidadoso. Los primeros meses fueron duros. Tuve que decir no a muchas salidas con amigos y a caprichos que antes ni me cuestionaba. Pero ver cómo el saldo de mis deudas empezaba a bajar, aunque fuera poco a poco, era la motivación más grande. Con la dieta de efectivo funcionando, llegó la tercera regla. Quizás la más poderosa de todas en el efecto bola de nieve. Hay dos métodos famosos para pagar deudas. El avalancha, donde pagas primero la deuda con el interés más alto, y el bola de nieve, donde pagas primero la más pequeña. Matemáticamente, el método avalancha te ahorra más dinero. Pero yo no necesitaba matemáticas. Necesitaba motivación. Necesitaba victorias rápidas para no rendirme. Así que apliqué el método bola de nieve. Ordené mis deudas de la más pequeña a la más grande, sin importar los intereses. Mi deuda más pequeña era un préstamo personal de unos 300 euros con un amigo. Hice los pagos mínimos en todas las demás deudas y lancé cada euro extra que pude ahorrar contra esa pequeña deuda. En menos de 2 meses, la pagué por completo. Tachar esa primera deuda de mi lista fue una explosión de dopamina. Sentí que podía hacerlo, que el plan funcionaba.
Esa pequeña victoria me dio un impulso tremendo. La cantidad que antes pagaba por esa deuda ahora se sumaba al pago mínimo de la siguiente deuda más pequeña. Una tarjeta de una tienda departamental. Como ahora pagaba más del mínimo, esa segunda deuda cayó aún más rápido. Y así sucesivamente. Cada deuda pagada liberaba más dinero para atacar la siguiente, creando una bola de nieve de pagos cada vez más grande y potente. Fue increíble ver cómo, una tras otra, las deudas iban desapareciendo de mi vida. Ya no era un esclavo de mis acreedores, estaba tomando el control. Mientras mi bola de nieve financiera crecía, me di cuenta de que para acelerar el proceso necesitaba más nieve, es decir, más ingresos. Esto me llevó a la cuarta regla: monetiza hasta tu sombra. Miré a mi alrededor y me pregunté, ¿qué tengo? ¿Qué sé hacer? ¿Qué pueda convertirse en dinero? Empecé con lo obvio. Tenía un montón de cosas en casa que no usaban: videojuegos antiguos, ropa que ya no me ponía, aparatos electrónicos acumulando polvo. Organicé una venta de garaje masiva y publiqué todo en plataformas de segunda mano. El dinero que saqué, que no fue poco, fue directamente a mi bola de nieve de deudas. Pero no me detuve ahí. Pensé en mis habilidades. Siempre se me había dado bien la informática. Así que empecé a ofrecer mis servicios en mi vecindario: arreglar ordenadores lentos, instalar programas, configurar redes Wi-Fi. Al principio cobraba poco, pero cada trabajo me daba experiencia y recomendaciones. Los fines de semana, en lugar de gastar dinero, estaba ganándolo. También me encantaba la fotografía, así que empecé a hacer pequeñas sesiones de fotos para amigos y familiares por un precio módico. Cualquier talento, por pequeño que pareciera, lo convertí en una fuente de ingresos extra. Esta mentalidad de cazador de ingresos transformó mi vida. Dejé de ver el tiempo libre como una oportunidad para gastar y empecé a verlo como una oportunidad para producir. No se trataba de trabajar hasta el agotamiento, sino de ser inteligente y creativo. Cada euro extra que ganaba no era para lujos, era un soldado más en mi ejército contra la deuda. Esta diversificación de ingresos no solo aceleró mi liberación financiera, sino que también me dio una confianza brutal en mis propias capacidades. Descubrí que era capaz de generar valor mucho más allá de mi empleo principal. A medida que las deudas se extinguían y mis ingresos extra crecían, llegué a un punto de inflexión. Por primera vez en años, tenía un excedente de dinero al final del mes. Y aquí es donde entra la quinta regla, la que separa a los que simplemente salen de deudas de los que construyen riqueza paga a tu yo del futuro. Primero, la mayoría de la gente, al liberarse de deudas, empieza a gastar de nuevo. Yo había aprendido la lección. Establecí una regla sagrada en cuanto recibía mi sueldo. Antes de pagar cualquier factura, antes incluso de comprar comida, un porcentaje fijo de ese dinero se transfería automáticamente a una cuenta de inversión que no podía tocar fácilmente. Al principio, era un 10%, luego subió a un 15% y después a un 20%. Este dinero era para mí yo millonario del futuro. Era un no negociable. Al pagarme a mí primero, me aseguraba de que mi futuro financiero fuera la prioridad número 1. Empecé a educarme obsesivamente sobre inversiones. Leí libros, vi seminarios, seguí a expertos. Comencé con fondos indexados de bajo costo, una forma sencilla y diversificada de poner mi dinero a trabajar. Ver cómo ese dinero empezaba a crecer por sí solo, gracias al interés compuesto, fue una revelación. Era como tener un empleado que trabajaba para mí 24 horas al día, 7 días a la semana, sin quejarse. Mi mentalidad cambió de cómo pago mis deudas a cómo hago que mi dinero genere más dinero. Estas 5 reglas: enfrentar la realidad, la dieta de efectivo, el efecto bola de nieve, monetizarlo todo y pagarme a mí primero, no fueron un truco de magia. Fueron un sistema basado en la disciplina, el sacrificio y un cambio profundo de mentalidad. No fue fácil,
Hubo momentos de duda y tentación, pero el deseo de ser libre era más fuerte. Poco a poco, la montaña de deudas se convirtió en una colina, luego en un montículo y finalmente desapareció. Y la pequeña cuenta de inversión empezó a crecer, primero lentamente y luego, con el tiempo y la constancia, de forma exponencial. Pero la historia no termina aquí. Salir de deudas y empezar a invertir fue solo el comienzo de la verdadera construcción de riqueza. En la tercera y última parte de esta historia, les revelaré cómo pasé de tener una base financiera sólida a multiplicar mi patrimonio y alcanzar el estatus de millonario, y las estrategias específicas que usé para que mi dinero no solo creciera, sino que explotara. Si esta historia te está aportando valor y te sientes identificado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el gran final. Tu apoyo significa mucho para mí y me permite seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.